Hola queridos amigos, ¿cómo están? Pues hoy, un 2 de diciembre, pero de 1923 a las 6 horas, supuestamente nació en Nueva York, María Callas. Esta leyenda del mundo operístico, de la música en escena, y que me pareció una buena idea rendirle homenaje a través de haciendo un análisis de su carta astral natal, ¿no? De cómo estaban los astros en el momento en que ella nació y que supuestamente leí en algún lado. Ella se hizo este estudio porque estaba interesada en todo ello. Ahorita veremos por qué. Y que de ahí se saca que esa es la hora en que nació, ¿no? Porque ella lo habrá dicho alguna vez. Entonces, bueno, esto es lo que más o menos podemos discernir a partir de ello, tomando en cuenta que la hora de nacimiento siempre es muy importante. No puede quedar como, ay, yo creo que nací en tal hora o mi madre dijo que en tal hora. No hay que tenerla eh, muy clara. Entonces, bueno, también me pareció interesante el ver qué diseño cósmico se necesita para encarnar un tal genio musical, ¿no? De un parteaguas en este ambiente, ¿no? Por lo tanto, algunos puntos que me llamaron la atención. En su personalidad se expresa sin problemas la energía sagitariana, ¿no? ¿Y a qué me refiero sin problemas? Porque su esencia, su ser más íntimo, pero su ser verdadero era sagitariano, ¿no? Entonces esto nos habla y además está en la casa de la personalidad, por eso es que sale, ¿no? Queramos o no, esto se expresa hacia el exterior y también tiene que ver con una experimentación de suerte, de expansión y también de comunicación, porque Mercurio, el planeta de la comunicación, también está en la casa de la personalidad, por lo tanto hay una habilidad ahí totalmente presente en ella con respecto a la habilidad de comunicarse, ¿no? Eh, También esta expansión tiene que ver con más allá de donde nacimos, ¿no? De nuestro lugar natal, o sea, es una expansión, pero a nivel mundial, tal vez muchos viajes, ¿no? Porque los dos planetas que rigen este sentido están en esta casa de la persona y pues tiene que ver con esto, con los viajes. Si no mal recuerdo, su sol está en conjunción a la estrella fija Antares, lo cual brinda una lesión en los ojos. Ella era súper miope, pero como un mecanismo inconsciente de no ver. Por otro lado, también da una fuerza, un valor como de guerrero, de ir hacia, pues tal vez hacia esta expansión, hacia estas, eh, estos conocimientos o conexión con lo divino que no podemos a veces procesar. A veces la energía sagitariana es así. Nos muestra que lo divino es capaz de personificarse en la tierra, pero esto puede ser muy impactante para algunos, ¿no? Es por eso que en esta época de diciembre nos estamos preparando a que suceda esto, ¿no? El nacimiento del Dios en la tierra. Por otro lado, yo creo que la presencia de agua es lo que nos da la posibilidad de tener habilidades musicales o de apreciación de esto, ¿no? No necesariamente como algo profesional. Y digamos que ella, con su ascendente en Escorpio, esta intensidad la veíamos en escena. Es por eso que ella en su persona, ella misma era la intensidad emocional, la que nos podía transmitir este lado, estos personajes que pueden ser tan oscuros, tan atormentados y que nos tocaba hasta la última fibra de nuestro ser, ¿no? Yo creo que era debido a este ascendente Escorpio, que es una energía muy fuerte para la nativa, para ella, que se va digiriendo, la vamos aceptando conforme vamos avanzando en nuestra vida y vamos como eh, aceptando lo que tenemos que hacer o no. Entonces hay de dos sopas, como bien podríamos decir.
o vamos encarnando esta energía o la proyectamos hacia el exterior. Y lo que tiene Escorpio, que además de ser algo muy intenso emocionalmente hablando, también es muy poderoso. Pero cuando no sabemos manejar este poder, ¿qué sucede? Nos encontramos con la adicción a ello, o a personas que nos sacan este lado oscuro, situaciones caóticas, y el que nosotros mismos, sin saber por qué, nos encontremos en este círculo vicioso de querer siempre el tener experiencias con adrenalina, experiencias muy, muy fuertes emocionales, aunque nos causen un terrible sufrimiento, ¿no? Es como un placer en el sufrir, tal vez sin saberlo. Entonces, los dos regentes de Escorpio, que son Marte para la astrología antigua y Plutón también actualmente, son dos planetas que se conciben como maléficos. Por un lado, Marte, que también en la carta de una mujer puede personificar, representar al novio o al amante, está en un estado terminal. Y está en estado terminal, o sea, en el último grado de Libra. Libra tiene que ver con la pareja, pero también con la justicia, con el equilibrio. Entonces, yo creo que precisamente se adapta a cómo concebimos a Onassis en este sentido, ¿no? Que además al estar en un grado terminal también nos habla de cierto karma. Entonces esta relación, pues quién sabe, tenía algunas enseñanzas importantes que no estoy muy segura si se lograron o no, ¿no? Pues la familia a través también de Marte quería restaurar como el equilibrio con respecto tal vez a los ideales, a un otro, ¿no? Que no haya como esto de cedo de más ante alguien o soy muy injusto y soy muy egoísta, ¿no? Habrá historias en ese pasado familiar con respecto a eso porque en su encarnación se volvió como un mandato de esto se tiene que solucionar aquí y ahora, ya no hay más tiempo, ¿no? El defender esto, el defender el equilibrio. Y que además Saturno está prácticamente en conjunción con Marte, lo cual junta estas dos energías, que además también Saturno es otro planeta considerado el maléfico mayor, lo que nos restringe siempre, nos pone límites. Por lo tanto, ella debió de sentir un fuerte compromiso con la justicia y tal vez esto tenía como sus lados B, ¿no? El poner a los demás primero, el sentir como demasiada moderación y si hago algo que yo percibo que estaba mal o injusto o que los demás me hacen algo injusto, entonces puedo responder de una forma muy, muy al límite, muy fuerte, no moderada precisamente. Lo que se está intentando aprender es eso y yo actúo de la forma contraria, ¿no? Entonces esto lo que causa es un gran peso en nuestra psique, en nuestro ser, con respecto a percibir que entonces los problemas que me pasan son debido a castigos, a karma que yo me gané y que por supuesto me brindan una culpa tremenda, ¿no? Y al estar unido a tal vez la figura de Onassis, y que además Saturno, retomando, recalcando el video anterior, Saturno también tiene que ver con el karma, es también llamado el señor del karma. Además hay una sobrecarga de esta energía libriana porque la luna, que es el pasado familiar, como la síntesis de nuestro inconsciente y de dónde venimos a nivel álmico, por así decirlo, se puede expresar como cierta rigidez. Hay ya un cansancio con el juicio y que más con respecto al juicio y a la carrera, ¿no? Como el sentirse obligada a hacer cierta carrera y además, por lo visto, carrera artística porque Libra tiene que ver con el arte y que además esa obligación también viene de
probablemente es su madre, como bien ella lo dijo muchas veces, que esta madre es como si usara al niño como lucimiento, ¿no? Como miren, eh, mi hija que canta ópera, no sé, tal vez les suene, y que esto sea como nos dé un aire de refinamiento, ¿no? Familiar, pero que también naturalmente, inconscientemente a ella le daba siempre esta elegancia para vestirse en su misma persona, ¿no? Entonces todo tiene un lado más claro, un lado más oscuro, ¿no? Si lo queremos poner así. Pero había mucho este mandato de el restaurar equilibrios y sobre todo el equilibrio familiar, que no hubiera más peleas en este sentido. Y no sé, por ejemplo, la relación con su madre sí se arregló, ¿no? Que a eso vamos más adelante con Plutón, que Plutón también está en un mal estado. Estos dos planetas muy importantes y que repercuten completamente en su ser porque son los regentes del ascendente. Entonces todo lo concerniente a ellos la iba como a repercutir en su estado físico de plano, ¿no? Plutón también está igual, está como encapsulado, está confinado y además está confinado en el signo de la madre y en una casa desgraciada, en la casa de la muerte y de la transformación, ¿no? Es como si la madre, si esto sucede, quisiese cuidar al niño de que viva situaciones de peligro de muerte. Entonces probablemente nos hable de un pasado familiar donde hubo muchos abortos. La misma madre, su madre, vivió el peligro del aborto de ese embarazo. O hubo algo concerniente a la muerte. Y recordemos que pues María nació en el periodo de entreguerra, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial y casi en la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto había un trauma emocional muy reprimido en todas las familias de este periodo. Por lo tanto, es como si ella, la madre, quisiese cuidar de que el niño no viva ese peligro, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando hacemos esto? Al ser Plutón el más poderoso y el dios del inframundo, el mal mismo, este mismo mal se proyecta en el exterior y por lo tanto siempre atraemos a las personas erróneas, a las personas más tóxicas, a las situaciones más difíciles. Creo que la cura sale más cara que la enfermedad, ¿no? Por así decirlo. Creo que ojalá lo haya dicho bien. Y también puede haber como mandatos muy fuertes o hubo mandatos muy fuertes con respecto a la sexualidad y al dinero, como percibirlos como algo que es malo, pero ¿qué pasa cuando tenemos este juicio tan amplio, tan extremo, que cuando tocamos ese otro, lo que parece prohibido, muy malo, nos volvemos adictos a él de alguna forma, ¿no? Y creo que ella era muy católica o muy creyente, que esto lo podemos ver pues en el Sol, en Sagitario, en la primera casa, y con Neptuno también. Que eso vamos a ir un poquito más adelante. Otra cosa que me llamó la atención es el tener a Capricornio interceptado en la segunda casa, que esto quiere decir, con respecto a los recursos, como el matarse trabajando y incluso pasando por encima de mí misma con tal de lograr cierta estabilidad, cierto estatus, ¿no? A través de mis talentos y mis recursos, de mis bienes. Y que además se nota mucho estas configuraciones que vienen del árbol, ¿no? Que nos dice, tienes que actuar de tal forma, está como muy determinado, no nos da tanta libertad. Entonces es como María tenía que matarse trabajando para crear como una solidificación del éxito material en esta tierra, ¿no? Y que este jalón familiar, como así me gusta decir, cuando nos jalan como hacia lo que es nuestra zona de confort o nuestro inconsciente y que no es nuestro estado involutivo, no nos ayuda, también está muy marcado en la casa que marca la familia, que
nos puede hablar de a lo mejor un sentimiento de autosacrificio con tal de ellos, ¿no? O sea, a favor de ellos. Y que también el camino profesional pues es a favor de la familia y que nos sentimos muy presionados porque son muy estrictos nuestros padres, entonces en esta área nos van a como medir más y tal vez ella no se sentía suficiente nunca. Yo creo que el mayor problema fue en no saber digerir esta fuerte energía escorpiana, porque también cuando hablamos de, por ejemplo, de Plutón, es una energía tan fuerte que cuando no es usada de forma correcta o no se sabe cómo, o no es usada a favor del colectivo, es cuando entra en contra de nosotros, ¿no? Nos estalla de plano en las manos. Creo que eso fue uno de lo que sucedió al final de su vida. Y también el que estaba muy condicionada familiarmente en ir hacia el caos, hacia dejar como generalizado todo debido a una creencia religiosa, debido a, bueno, estará en manos de Dios, ¿no? Y ella sí tenía que ir mucho hacia el ser técnica, el poner orden en eso, tal vez a través de su voz, de su técnica vocal, ¿no? No quedarse con esta facilidad que se veía que tenía, sino ir hacia la perfección de esto, o lo más acercado a ello, y pues poner orden, ¿no? Siempre esforzarse en el camino profesional. Y sabemos que tuvo como este intervalo donde precisamente lo escorpiano, el Marte karmático, toda esta energía vino, la absorbió por completo, le dio este estado de adicción, de toxicidad, y se fue de vacaciones, creo, muchos años, y dejó esto, y fue donde dejó su carrera como cantante, y fue donde hubo como el declive en ese sentido. Sí tenía que haber cierto desarrollo muy, muy claro, técnico, y de esfuerzo, ¿no? También de cierta humildad en el camino profesional, y no sé si esto también se logró. Tenemos muy pocos testimonios de alguien que la haya tratado como uno a uno, ¿no? Entonces, por otro lado, la casa del marido, de las asociaciones, está regida por Venus, que está en Capricornio, ¿no? Y que además está en conjunción a la estrella fija Nash, lo cual extra, ¿no? Como que más condicionamiento del árbol ancestral. Se heredan programas de ancestros con poca libertad, ¿no? Entonces tal vez vengo de una familia que tenía poca libertad financiera, lo que es Venus, y por eso me mato aún más trabajando, o me asocio con alguien meramente por interés, porque es como una forma de que voy a aprender de él en términos económicos, pero digamos que el regente de por sí, ¿no? de las asociaciones o del matrimonio que sea Venus, ya me habla como pues que había cierto desequilibrio, ¿no? Porque Venus es una energía femenina, entonces y ella tiene, bueno, su esencia es masculina, por así decirlo. Habría que hacer una aproximación más específica, pero ahí ya me habla como de cierto desequilibrio, ¿no? De algo que no iba a funcionar, pero que esta casa, al estar en un signo fijo, probablemente nos hablaba que sería el único matrimonio. Esto siempre, no es siempre así, no se tome como que siempre debe de interpretarse de esta forma. Entonces es como que ella tenía que recibir ganancias y adquirir una seguridad económica como lealtad a sus ancestros. La herida principal de ella siempre fue su seguridad, como el tener, a lo mejor a través de este pasado tan oscuro, tan violento, o este peligro de aborto, le causó que siempre tuviera que como demostrar su valor, el por qué estaba viva, y aún así como no sentirse reconocida, ¿no? Entonces pues nos habla también de mucha inseguridad y de por qué a lo mejor sí encontraba otra cantante con como esta cuestión con Renata Tebaldi, que ya se hizo un
un chisme, ¿no? Algo muy subjetivo que no sabemos si sí fue cierto o no, pero digamos que esta herida eso atrae. A través de mi inseguridad atraigo a gente que es mucho más fuerte que yo y que entonces yo me pongo siempre a la defensiva. Y además está puesta en un lugar donde nos habla de el estar siempre heridos con respecto a la propia creatividad o los hijos. Sabemos que ella probablemente también vivió un aborto, lo cual también se ve en el Plutón de la casa 8 y en el signo de la maternidad, entonces digamos que esto también estaba muy marcado. Por otro lado, Neptuno, que es lo que rige la música, eh, está sumamente bien posicionado. Por eso es tan fuerte, a lo mejor fue tan fuerte el jalón hacia la generalidad, porque Neptuno digamos que es algo muy incomprensible y que incluso es confuso. Pero en esa época, él estaba como en el signo donde puede expresarse de una forma magnánima, dramática, por eso tal vez estaba muy presente como la música en escena, ¿no? Tantas figuras que hubo importantes con respecto a esto. Entonces es como algo imponente, pero que te puedes dejar ir por esa corriente Neptuno, que es un océano incomprensible. Si está tan bien posicionado, pues es fácil que la nativa se deje ir por ello y no ponga orden en el caos, como bien estaba marcado en su camino de vida. Y que también puede dar una confusión con respecto al papel trascendental de la música y que se vaya hacia la megalomanía o hacia esto, ¿no? El generalizar, el dejárselo también a Dios, también mi carrera, ¿no? O lo que suceda, no tener como límites. Entonces, no tener límites y tal vez ir hacia la evasión de mis problemas. Digo, no sabemos ella cómo trataba esto, pero así nos dice esta carta. También ella fue nacida o nació en la fase lunar de cuarto menguante, lo cual ya es un destino familiar muy marcado hacia la creación de riqueza, pero una riqueza importante y de lujos y de comodidad, que seguro ella hizo, pero que también puede tener su otro lado de no saber apreciar y no expresar gratitud, lo cual pues puede tener también sus consecuencias, ¿no? Tomando en cuenta que siempre todo esta imagen, este gráfico visual nos habla de un contrato que hicimos con un grupo de personas, el cual será nuestro árbol ancestral y con el cual nos vamos a desarrollar en esta vida y que no necesariamente solo son nuestras metas, sino también un acuerdo con ellos. Por lo tanto, si hay un desequilibrio en algo o si nos olvidamos algo, bueno, puede acarrear ciertas cuestiones, ¿no? Que yo veo que fue debido a pues el no saber manejar esta energía escorpiana, pero que sin duda nos dejó un legado sumamente importante como intérpretes en escena. Entonces, creo que eso es todo. Ojalá les guste, amigos, y pues nos vemos muy pronto. Bye.